Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, soy Nico, es canal Jungla Urbana. Aquí yo quiero mostrar algunas de las sansevierias favoritas de mi colección. Yo tengo alrededor de 180, tal vez un poquito más variedades de sansevieria. También últimamente conocido como Dracena, pero para mí sigue siendo sansevieria, para mí es más cómodo. Y yo estuve eligiendo y quería hacer un vídeo de 15 variedades que me encantan, pero al final cogí 16 más una. Más una lo diré al final del vídeo, porque es más una. Pues vamos a empezar con esta preciosidad, con la Sansevieria robuscula, una planta muy grande, muy frondosa y muy bonita. Tiene las hojas muy duras de color verde oscuro y tiene unas rayitas muy finas que pasan por toda la hoja. Ya estando en mi casa me dio 4 crías, las que tendré que separar, porque si la planta madre tiene muchas crías, suele parar su crecimiento, así que en el futuro las separaré, las crías, y voy a esperar que la planta madre siga creciendo. Es una planta muy bonita, como yo le dije antes, y me encanta su fuerza, me encanta que crece en la forma de un abanico, es súper bonita y súper dura la hoja. La siguiente planta que quiero mostrar es Sansevieria catana variegata, una variedad muy bonita que también tiene hojas muy interesantes. A mí me llegó con unas manchitas, digamos que no llegó en perfectas condiciones, pero a pesar de esto me encanta porque las hojas son bastante onduladas, muy bonitas. También tiene ese tono amarillo muy claro. Ya está creciendo en mi casa y también me recuerda mucho a una planta de agave, aunque no es agave, pero parece bastante. Ese también me llama mucha atención. Una planta bonita que puede crecer bastante grande, bastante ancha. Las hojas son finas, cuando las veamos son bastante finas, pero al mismo tiempo son muy duras, que es una también de las cosas que me gusta de esa planta. Catana variegata, yo creo que merece estar en la colección de las sansevierias. La siguiente planta es Quercus variegata, es bastante pequeña, yo la estoy mostrando junto conmigo para que puedan apreciar el tamaño de la planta, porque si la muestro solo la planta de cerca, pueden pensar que es una planta muy grande. Pues Quercus variegata es una variedad de Sansevieria Quercus que se puede conseguir bastante fácil la Sansevieria Quercus, pero variegata sí que cuesta un poquito más y conseguirla también cuesta un poquito más. Las hojas son muy bonitas, son bastante claras, algunas son casi blancas y al salir hoja nueva sale un poquito con más tonos amarillos, pero va aclarándose, obteniendo el color casi blanco. Es una planta muy bonita, yo la tengo pequeñita, a mí me dio una hoja nueva y yo veo que ya está sacando otra hojita nueva. Poco a poco va creciendo en mi colección. Quercus variegata. La siguiente planta es la Sansevieria que se llama Chanin, una planta muy bonita que tiene las hojas plateadas, sobre todo las hojas más jóvenes tienen ese color tan bonito, tan llamativo, bastante plateado, y si tiene bastante claridad la planta, este color se mantiene durante muchísimo tiempo. Una variedad que aún la tengo bastante compacta, pero también puede crecer en una planta bastante grande, cogiendo un poquito la forma de espiral, moviéndose, digamos, un poquito las hojas y se ve espectacular. Yo he visto las plantas grandes, las puede buscar por el nombre Chanin en internet y ver cómo son. La verdad es que es una planta espectacular. Tiene las hojas muy rígidas, muy duras y es súper bonita. Me encanta. La siguiente planta, amigos, es Sansevieria Mason Ball o Masoniana también la llaman. Ball es como un cuenco. Las hojitas no son muy largas, tienen esa forma como de un cuenco. Son bastante rígidas las hojas, muy bonitas, tienen color así también llamativo, variegada. Y también tiene un borde como marrón rojizo. El borde es bastante interesante también. A mí me está sacando ahora una hoja nueva, que también me encanta, que empezó por fin su crecimiento, que estuvo mucho tiempo sin crecer. Es una planta joven y yo espero que con el tiempo crecerá bastante más grande y me empezará a echar crías. Las hojas son muy llamativas, muy interesantes y muy rígidas. Mason Ball, una preciosidad total. La siguiente variedad que tengo es Sansevieria graciima, una variedad muy bonita, preciosa. En su tiempo la compré hace 4 años, era una planta muy pequeña, medio seca, y en estos 4 años ha crecido bastante, ya es una planta bastante grande, aunque crece súper lento,
tiene muy poco color verde, es casi amarilla, solo en algunas partes de las hojas tiene un borde así verdoso y la parte inferior de la hoja también tiene un poquito de color verde y el resto del color es como blanco amarillente. Una variedad muy bonita, me parece ser muy elegante porque crece bastante compacta pero en el mismo tiempo muy frondosa. Tiene las hojas muy rígidas, muy bonitas y por eso yo la tengo en este top 16 más una porque es una de las plantas que me encantan. Aunque me encantan todas las plantas de mi colección, tengo que mencionarlo otra vez para no ofender el resto de las plantas. Pero es una de las más bonitas. La siguiente planta es Sansevieria Helios, que compré en uno de los viveros aquí, en uno de los viveros locales, perdón. Se llama Helios y es una variedad muy simpática porque me recuerda la forma de como mano abierta. Ya sacó 2 crías estando en mi casa. Tiene las hojas también muy rígidas, muy duras. Yo en general prefiero la Sansevieria con las hojas más duras, aunque también algunas de las que tengo son con las hojas bastante suaves, como Sansevieria trifasciatas, diferentes variedades que tengo, Sansevieria honey, que también algunas voy a mostrar en este vídeo. Pues es variedad y me encanta, aunque es bastante simple, digamos que es fácil de conseguir. La forma que tiene, la forma de crecimiento que tiene, me encanta, me fascina la forma y la tengo en este top por su belleza. Una planta preciosa que la recomiendo tener a toda la gente, Sansevieria Helios. Mirad qué bonita, es preciosa esta planta, me encanta. La siguiente planta, o plantas, mejor dicho, es la Sansevieria pingüicula. Tengo diferentes variedades. Tengo una variegada, tengo otra que se llama pingüicula agave y la más grande se llama pingüicula disdicha. Son plantas muy compactas, aunque disdicha crece bastante grande, pero el resto de ellas son bastante compactas. Tienen las hojas muy rígidas que parecen una piedra. Son súper duras. También parecen un poquito agave. Son unas plantas preciosas, por ejemplo la disdicha ahora mismo está sacando una cría que empezó a crecer ya estando en mi casa. Poco a poco, cuando tenga más tamaño, la voy a separar para que la planta madre pueda seguir creciendo. Las plantas estas me llaman mucha atención, también tienen cierto, ¿saben? Como una cobertura que parece un poquito a polvillo, pero no es un polvillo de verdad, es como una cobertura que tiene la hoja que tiene un tono azulado. Hay gente que no le gustan estas cosas, pero a mí me encanta, me parece que le da un toque especial a la planta. Pero como ya les dije antes, las hojas son súper duras y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de cuidarlas, porque las hojas pueden hacer daño, porque son tan rígidas y tan afiladas que parecen como unas agujas. Y ya la verdad es que yo un par de veces me hice daño cuidándolas, regándolas y chocándome contra esas agujas, y vamos a llamarlas así. Pero la planta en sí me encanta y por eso yo tengo varias variedades en mi casa. También tengo alguna que no mostré en el vídeo, pero la mostraré en el futuro. Es Sansevieria pingüicula, la familia de Sansevieria pingüicula. Otra planta que quiero mostrar, amigos, es Sansevieria Dragon Wings, las alas de dragón. Es una variedad también bastante común que no es difícil de encontrar, pero a pesar de esto me encanta. Me encanta que las hojas son muy gruesas, muy duras, la verdad es que parecen un poquito a las alas. Tienen forma de alas. En su tiempo me dio un par de crías que yo separé, pero la planta madre sigue sin crecer, aunque yo la llevo teniendo como 5 años. Pero me encanta la forma que tiene, me encanta que es bastante compacta, que es muy rígida, muy dura. También el borde de la hoja parece como si estuviera pintando con un rotulador de color marrón rojizo. Las hojas son preciosas. Las puntas algo secas es algo típico para esa planta, es completamente normal. Digamos, en la naturaleza la planta crece así. Pues Sansevieria Dragon Wings la recomiendo para todos porque es una planta variedad preciosa de Sansevieria. Otra plantita, amigos, que es bastante compacta aún, Sansevieria Blue Clone variegada. Como podéis apreciar, no es muy grande, pero el color y la forma me encantan. También las hojas con el tiempo se vuelven, las partes que cuando la planta esté joven son más amarillas, se vuelven completamente blancas. Y la verdad es que me encanta, parece como si la estuvieran pintando con un pincel. Las hojas son muy llamativas, preciosas y también no crece muy rápido.
pero tiene crecimiento, digamos que no es una planta que esté parada sin crecer. Desde que yo la compré, yo creo que me dio 3 o 4 hojas nuevas. Me encanta este crecimiento nuevo y también la diferencia de tonalidades de las hojas entre blanco, amarillo, verde, verde oscuro, casi negro. Preciosa la planta, la podéis ver desde cerca, apreciar su belleza de esta planta. La recomiendo también. Blue Clone variegada, Sansevieria de momento compacta, pero preciosa en mi opinión. Otra plantita en nuestra lista es Sansevieria robusta dwarf, robusta enana se puede traducir de inglés. En su tiempo la compré muy pequeña, tenía como 2 o 3 hojas, era muy pequeña y ha crecido mucho. Y desde que la pasé en el sustrato nuevo, lechuza mezclada, sustrato mineral lechuza mezclado con coco, empezó a sacar las hojas más grandes. La verdad es que no estoy seguro que me guste mucho ese cambio en ella, porque antes las estaba sacando las hojitas nuevas más compactas en forma de abanico y me gustaba, pero ahora está sacando las hojas mucho más grandes, me da que tiene más acceso a la humedad, al agua, y por eso crece así. Pero bueno, de todos modos, me encanta el color que tiene, me encantan también las hojas rígidas que tiene. También son puntiagudas, hay que tener cuidado con ella, por si acaso. Incluso yo sé que hay gente, conozco incluso la gente, que corta esos puntos por si acaso para no hacerse daño. Yo no las corto porque no tengo tanto acceso a esa planta en mi vida cotidiana, no me hace daño, pero siempre estoy observando. Y bueno, la recomiendo porque es súper bonita, robusta dwarf, me encanta, una planta preciosa con las hojas rígidas, duras, un poquito peligrosas, pero muy bonitas. La siguiente plantita, amigos, es Sansevieria futura frozen. Digamos, de la primera vista parece que es una planta normal y corriente, pero si la vemos más de cerca, podemos apreciar el color que tienen las hojas. El color es impresionante, parece una escarcha de hielo, por eso se llama frozen. Y me la regaló una amiga. Yo en mi casa ahora tengo la planta bastante pequeña, pero yo voy a pegar una foto de la planta madre que tiene mi amiga en su casa. Y es impresionante el tamaño que tiene la planta y las hojas con la edad se ponen preciosas. La primera hoja, la hoja joven, sale normalmente bastante normalita, pero con el tiempo cambia el color como suele pasar a muchas sansevierias. Y a pesar de que la plantita es muy pequeña y soy el más, como ya les dije antes, admirador de las plantas con las hojas más duras, más rígidas, esa sansevieria ha ganado mi corazón. Estoy muy agradecido a mi amiga por este regalo precioso, porque la verdad es que es una de las variedades de la Sansevieria trifasciata que me fascina. Es preciosa y me encanta. Sansevieria futura frozen. Otra planta que quiero mostrar y quería incluirla en la lista es el regalo de otra amiga mía que me la trajo para mi cumpleaños. Es Sansevieria Black Rose, una variedad preciosa que tiene las hojas muy llamativas. Es una variedad entre las hojas, digamos, más suaves como trifasciata y las hojas más duras y rígidas. Las hojas tienen forma bastante bonita, son bastante alargadas, tienen también ese borde típico para las sansevierias, marrón rojizo, y una de las hojas salió muy interesante, salió pintada por la mitad, digamos, completamente separada la hoja de la manera perfecta, una línea perfecta que la separa en el centro, y una parte es más clara como amarillo ligeramente verdoso y otra es más oscura, digamos casi negra, ¿no? Verde muy oscuro. Una variedad preciosa que yo tengo y me encanta. Es bastante grande y cuando me la regaló mi amiga tenía 2 o 3 hojas y el resto de la plantita ya ha crecido en mi casa y ahora mismo está sacando una hoja nueva. Black Rose, Sansevieria, un amor y una belleza. Otra plantita que también muestro 2 macetas es Sansevieria Honey Golden Wendy. Me encanta, también tengo 2 y como podéis ver en la pantalla, los colores son distintos. No puedo decir que soy el gran fan de la Sansevieria Honey en general. Sí, tengo opción entre las plantas para elegir, a veces tengo esa opción. Para la compra yo rara vez elijo Honey porque son más complicadas para cuidar, son más sensibles, pero Honey Golden Wendy ha ganado mi corazón y ha ganado su espacio en mi colección, y si en el futuro veo alguna otra variedad de colores de esta Sansevieria Honey, yo la compraré porque hay hojas más oscuras, hay más claras, hay algunas que son casi blancas, medio blancas amarillas. Tiene las hojas un poquito onduladas, también como cambian la forma durante el crecimiento
Y si separar la cría de la planta madre puede llegar a tener unos tamaños bastante significativos y las hojas cada vez se vuelven más onduladas y se ve muy muy bonita esta planta. También las hojas no son suaves, son bastante duras. Es algo no muy típico para la sansevieria, la forma Hanni, que Hanni suele tener las hojas bastante claritas, bastante blanditas, digamos, bastante suaves. Pero Hanni Vendi es una excepción, me encanta, y por eso tengo dos macetitas en mi casa. Una variedad muy bonita que de vez en cuando veo en nuestros viveros y pues ahí conseguí esa planta, Hanni Golden Vendi. Otra planta que he incluido en mi lista, que tengo unas 15 de estas plantas de diferentes colores. Incluso en la lista yo no estaba incluyendo las plantas de la más favorita bajando, ¿no? La verdad es que esta podría ser la más favorita de toda la colección, porque yo tengo muchas de ellas y me encantan. Las hojas son muy rígidas, son bastante grandes. Massaniana variegada. Hay massanianas que yo tengo en mi casa también, que son de hojas muy grandes, literalmente como más de 80 centímetros, pero son de color verde. Y las variegadas suelen crecer más compactas, aunque también existen excepciones. Yo tengo de tamaño mediano y tengo de tamaño más pequeño. Incluso algunas pequeñas variedades estoy pensando plantarlas juntas para tener menos macetas. Digamos, autoengaño, tener menos macetas, pero las plantas más frondosas. Lo que me gusta también de esa planta es que la cría rara vez parece a la planta madre, que en una maceta puedes tener hojas de diferentes colores, de diferentes tonalidades. Por ejemplo, esta macetita que tiene cría ahora, la hoja más grande en su tiempo salió casi verde, no tenía nada de variegación, pero empezó a aclararse. A menudo necesitan tiempo para cambiar el color. Y la hoja cría, que salió también en esta misma maceta, ahora mismo está un poquito más clara, pero cuando salió era casi verde, pero va aclarándose con el tiempo. Pues Massaniana variegada es una planta preciosa que me encanta, que la sigo comprando si consigo alguna variedad nueva y la quiero muchísimo, esa planta. Otra plantita que voy a mostrar, amigos, es Sansevieria Bonsell variegada. Es una planta preciosa que me encanta absolutamente. Podéis ver qué preciosa es. Por un lado es casi blanca, súper bonita, súper llamativa. También me la regaló para mi cumpleaños mi amiga Anna, vamos a mencionar su nombre porque me lo merece. Es muy buena amiga. Es una planta impresionante que me encanta sus tonalidades que tiene entre color amarillo, un poquito verdoso a la hora de salir la hoja joven, que va aclarándose con el tiempo y se vuelve completamente blanca. La parte que era antes amarillente se vuelve completamente blanca. También tiene algunas zonas con el color verde. Eso yo imagino que eso le ayuda a sobrevivir. Me refiero que tiene algo de clorofila. Una planta preciosa, elegante, compacta, bastante rígida la hoja y muy muy bonita. Una de mis favoritas también y yo estoy súper contento por tenerla en mi colección. Bonsell variegada, preciosa. Y la última planta que quiero mostrar, amigos, no está en la lista de top 16, pero es la planta con que comenzó toda la colección, que me enamoró de esa familia de sansevierias, es Sansevieria Laurenti trifasciata. Me encanta. No la cojo en las manos porque es muy grande, es muy muy frondosa y pesa bastante, por eso la muestro así de lejos, pero es la planta que en su tiempo yo traje 2 o 3 esquejes pequeños y han crecido bastante. Ya la tengo como 6 años en mi colección y fue, como ya les dije antes, el comienzo de mi enamoramiento de esa familia, de las sansevierias, de descubrimiento, que son plantas completamente fascinantes, que tienen muchísimo que ofrecer, muchísimas variedades. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis también ver mi Instagram, Nico en Jungle. Ahí publico mucha más cosas que no siempre tengo tiempo para publicar vídeos en YouTube. Muchas gracias a todos quienes estuvo conmigo. Os deseo mucha suerte, un buen día y nos vemos en los próximos capítulos de la aventura jardinera en mi jungla urbana. Adiós.